Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Que el Urban Thinker Campus sea eterno, porque solo dura 3 días. Tranquilos, vamos a seguir organizando más eventos de este tipo, también para tener todas Sí. estas instancias de compartir y que podamos seguir hablando de estos temas tan relevantes para nuestra región. Bueno, y veo que ya nos vamos sumando, somos unas 13 personas, esperemos un par de minuticos más y ya damos inicio a el evento. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Daniel Ortiz, soy coordinador de las áreas sociales de Techo Internacional y voy a estar ahorita moderando este espacio que tenemos en el marco de nuestro Urban Thinkers Campus, también de la campaña Jóvenes Construyendo Latinoamérica. Recordarles un poco que venimos desarrollando este evento desde el miércoles. Esta ha sido la agenda que hemos tenido a lo largo de los días, donde empezamos nuestro primer día, el miércoles, con un debate sobre entender el desafío. Lo llamamos así, enfrentando la inequidad del acceso a la vivienda. ¿Qué desafíos y oportunidades encontrábamos a lo largo de nuestra región para entender este problema de la vivienda, cómo lo vinculábamos con cambio climático? Ahí contamos con la participación de varias personas, varios panelistas que pudimos hablar o revisar ciertas instancias desde lo que implicaba el trabajo en red, el trabajo con gobiernos y con redes o organizaciones de la sociedad civil que hacen parte y que día a día luchan por trabajar por disminuir esta vulneración al derecho de una vivienda mucho más digna. También estuvimos hablando de temas de voluntariado, cómo esa movilización masiva de jóvenes voluntarios en la región servía como un punto catalítico para conectar con todas estas instancias, con comunidades, con personas, con donantes y con demás instancias dentro de este ecosistema del tercer sector para llegar a acotar estas soluciones que hablábamos un poco desde lo comunitario. Y también hablamos sobre la relevancia de entender ese componente de cambio climático y de resiliencia en torno al acceso a la vivienda. Luego pasamos a nuestro segundo día, el jueves, ayer, que tuvimos un workshop que estuvo liderado por María Andrea, que justamente acá nos acompaña, y por todo el equipo de voluntariado de Techo Club, que nos estuvo apoyando también en todas estas instancias en moderar los grupos. Tuvimos un taller súper bonito con 4 grupos donde nos repensamos también soluciones de vivienda resiliente con una serie de dinámicas, un juego, un sistema de puntaje bastante interesante y pudimos sacar también unas conclusiones muy valiosas sobre lo que es la resiliencia, sobre cómo podíamos abordar desde diferentes situaciones contextuales el tema de la vivienda, cómo esto afecta de manera mucho más directa y mucho más fuerte o robusta a las personas que viven en asentamientos populares y cómo a partir de estas interacciones y de trabajo en conjunto podríamos brindar o pensarnos soluciones a futuro para atacar estos temas, desde la materialidad, desde técnicas constructivas y desde otras instancias. Y pues bien, llegamos a nuestro tercer y último día, hoy, que vamos a tener otro panel de debate y lo vamos a hacer a partir de Empoderar por medio de la acción. Todas las personas que nos conocen saben que somos una organización que nuestro trabajo se basa justamente en tener los pies en el barrio, en estar en territorio, en invitar también a la acción conjunta y que podamos a partir del hacer construir una sociedad mucho más justa, más igualitaria y sin pobreza, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco de empoderamiento juvenil y la defensa del derecho de la vivienda. Esto con un eje transversal que, como venimos mencionándoles a lo largo de todo el evento, pues es justamente el cambio climático. Y cómo ese empoderamiento juvenil, cómo brindar esas garantías de derecho a la vivienda y esa movilización, pues lo vinculamos directamente con efectos de cambio climático. Para esto vamos a contar entonces con la presencia de tremendos panelistas que representan muy bien a la juventud, que es justamente nuestro motor, nuestra fuerza motora dentro de la organización. Entonces, por un lado tenemos a Nicolás Gallardo. Nico es abogado ambientalista, lidera y preside la organización Jóvenes por el Clima, que justamente es una organización o un movimiento más bien que viene trabajando justamente esa lucha por la implementación de políticas ambientales e inclusión social en Argentina.
Nico también, pues ahorita se dedica actualmente como asesor, trabaja como asesor en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y ha participado en muchos espacios de redacción y sanción de leyes ambientales, como una ley de economía circular, la primera incluso que se expide en el país. Además, ha sido delegado juvenil de la Cumbre C40 en 2022 y ha participado en diferentes instancias también como programas de Naciones Unidas con una beca en el 2023 para trabajar pues, soluciones y redes de trabajo en conjunto. También nos acompaña Diego Flores. Diego es mexicano, recibe, vive en Jalisco, está estudiando relaciones internacionales en el ITESO. Ha hecho voluntariado a lo largo de toda su vida. Desde los 12 años estuvo trabajando en unos proyectos que trabajaban con población migrante en la ciudad o en la frontera pues, de la ciudad mexicana de Sonora. Hace parte del equipo desde hace 5 años y ha, digamos que participado en muchos grupos estudiantiles también haciendo esa incidencia y esa voz que nosotros esperamos de nuestro voluntariado por temas de derechos. Es activista también, se involucra en demasiadas causas. Y hablando un poco de resiliencia, ha trabajado también en proyectos medioambientales. Ha estado en proyectos de reciclaje de tapas con el Instituto Thomas Jefferson y ha participado en diferentes redes para promover estas instancias. Nos va a acompañar también Ania Treviño. Ania es estudiante actualmente, vive en Monterrey, hace parte del equipo también desde hace 5 años y está vinculada al equipo de Nuevo León como la coordinadora de equipos. Ha participado activamente en diferentes instancias formativas, ha trabajado con voluntariado, con juventudes dentro de la organización, es ingeniera en gestión empresarial y nos estuvo representando hace un par de semanas en los headquarters de Naciones Unidas en Nueva York, justamente en un evento enfocado en juventud. Entonces creo que vamos a tener una cuota muy interesante para hablar de estos temas y en espacios también que nos pueda contar un poco de la experiencia que tuvo la semana pasada en este tipo de espacios de incidencia tan fuerte. Y también está Victoria Gil. Vicky estudia abogacía en la UBA en Buenos Aires. También hace parte de Techo desde hace varios años. Ha estado en diferentes áreas. También está trabajando actualmente como coordinadora de equipos y ha estado también como implementadora en programas de construcción, de vivienda. Ha coordinado también de manera voluntaria la gestión de una de las comunidades en las cuales tenemos presencia en Buenos Aires. Ha participado en diferentes encuentros regionales y nacionales dentro del equipo de Techo Argentina. Y digamos que dentro de todas las temáticas en las que Vicky se involucra está nuevamente el acceso a la vivienda, hábitat sostenible, formación en políticas públicas y también ha estado acompañando diferentes procesos dentro de la legislatura nacional de Argentina para bancar todas estas instancias de vulneración, de acceso, perdón, a la vivienda y de la importancia de esto. Entonces a nuestros panelistas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por por sumarse a este espacio. Y bueno, yo creo que le podemos empezar a dar inicio al tema y empezar a hablar un poco en temas de vivienda, ¿cierto? Recordemos que el espacio y el panel que nos convoca hoy es empoderamiento juvenil, cambio climático y derecho a la vivienda. Y es importante entender que en un contexto de emergencia habitacional como lo es el que vivimos hoy en día en nuestra región, recordemos que además nuestra región es la más desigual del mundo y la más urbanizada, donde hay más de 100 millones de familias que se encuentran también en esta situación de vulnerabilidad al vivir en un asentamiento popular. Y hay un montón de instancias también que pasan de lo que implica vivir en un asentamiento popular, ¿no? Entonces tenemos este contexto de emergencia habitacional tan robusto y donde estas comunidades están expuestas en una mayor medida a eventos derivados de cambio climático. Entonces yo creo que es esencial que empecemos a hablar y que sumemos voces jóvenes de toda la región que nos puedan contar un poco desde su experiencia, que podamos compartir conocimientos, que podamos fomentar un diálogo colaborativo. Yo tengo un par de preguntas que les voy a hacer para que empecemos a darle rienda suelta a la conversación, pero también me gustaría y contarles a todas las personas que nos acompañan que vamos a dejar el chat habilitado para que también puedan hacerle preguntas a nuestros panelistas. ¿Listo? Entonces, siendo así, me gustaría empezar contigo, Vicky, y preguntarte un poco cuáles creen que son esos efectos principales del cambio climático en la vivienda en Latinoamérica, con tu experiencia también que has visto trabajando con Techo Argentina, con la sede de Buenos Aires Sur, con todos estos movimientos de movilización en general y atendiendo emergencias también como una que estuvieron atendiendo en Argentina a principios de este año, finales del año pasado, que me cuentes un poco de esa experiencia y esos efectos del cambio climático, cómo se ven en la vivienda, en los asentamientos populares. Gracias, Dani. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Vicky, yo soy de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Creo que puntualmente algo que pasa muy a menudo, como ahora me voy a meter más en tema con lo que pasó, contarles acá que estuve pasando el año pasado a fines de año,
Pero algo que vivimos mucho en Buenos Aires es el tema de las inundaciones y de las lluvias como concurrentes. Hace poco también se hizo un informe junto a Jóvenes por el Clima y después, Nico, te voy a ceder la palabra y que cuentes más vos, pero que se estudió y se analizó a profundidad todo lo que es la problemática y se vio de que 7 de cada 10 barrios populares estaban más expuestos a factores ambientales, de riesgo ambiental, y eso como que nos puso a pensar como, bueno, ¿cómo están compuestos los barrios populares acá en zona sur? Y cuando uno entra, ve que no solo están afectados por estar en la cercanía de riachuelos que están contaminados, sino también la quema de basura, que eso después, cuando le sumás las lluvias intensas que no paran, porque genuinamente son días y días donde no tienen ningún lado donde irse, sino que se quedan estancadas usualmente en las calles o en zonas como más profundas, digamos, como donde hay pozos, eso después afecta mucho a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces, e incluso en los temporales donde nosotros lo decimos como la Santa Rosa, que es una lluvia que sabemos que siempre va a pasar, donde no sé cuántas son las precipitaciones en particular, pero son días que no deja de llover. Y ha pasado el año pasado, si no me confundo, que uno de los barrios donde el barrio donde yo implementé, viviendas abajo del agua y familias adentro de la vivienda contándote como no puedo salir de mi casa porque si abro va a entrar todo este agua dentro de mi casa. Entonces yo creo que en eso es algo de la cotidianidad, lamentablemente. Siento que ahí desde el otro lado también se puede ver que, como decía Dani, al fines del año pasado en Bahía Blanca, que es un municipio dentro de Buenos Aires, hubo, yo no quiero pasar a los términos exactos, porque siempre le digo de otra manera, pero hubo, creo que era como un mini tornado, no sé cómo decirle, pido mil disculpas a quienes están al tanto, pero terminó arrasando, por así decirlo, con toda la ciudad de Bahía Blanca. Y uno cuando lo veía en las noticias, capaz que no estaba tan seguro si había sido tan así, pero yo formé parte de la primera construcción que se hizo, que en menos de una semana, creo que en 5 días, construimos alrededor de 30 viviendas, con módulo sanitario algunas y otras no, pero veíamos cómo, o mismo las historias de las familias nos contaban que por vivir en barrios populares o vivir en cercanía donde había arroyos, sintieron primeros lo que fue la catástrofe porque su vivienda entera se derrumbó. O sea, fueron a trabajar capaz a la mañana y cuando volvieron no podían ni siquiera resguardarse de esa mezcla de lluvia y tormenta y mucho viento porque no tenían dónde ir. O sea, su casa estaba, eran nada, realmente había quedado toda destruida. Y creo que fue mucho más choqueante cuando llegamos ahí y vimos como que no solo había afectado a las partes más céntricas, pero sino donde más se veía capaz eran en los barrios populares, donde genuinamente todas las viviendas o la gran parte de las viviendas terminaron súper destruidas. Creo que ahí fue un gran acierto de la municipalidad y de Techo en trabajar en conjunto y poder dar una solución. También siento que fue bastante complejo porque fue desde el 26 de diciembre al 30 de diciembre, así que todos estábamos pensando en Navidad y comer vitel toné, y nada, nadie esperaba que pase eso, pero bueno, yo creo que ahí fue un gran acierto el trabajo en red y bueno, la movilización de 100, 130 voluntarios de todo el país, que bueno, eso después terminó más este año, a principio de este año en febrero con la construcción del resto de los módulos, pero bueno, se pudo ver bien ahí cómo todas estas situaciones ambientales que no es que alguien las decide, sino que impactan muchísimo más y uno capaz en Bahía Blanca sí veía más esta diferencia, ¿no? Como en el centro de la ciudad veías un par de árboles caídos y te alejabas un poco más y veías las casas caídas, o sea, no veías cimientos, básicamente. Y eso, un poco, es mi opinión al respecto de todo. Creo que justo esa cifra que nos das también que sale del informe que construyeron en conjunto con Jóvenes por el Clima, y ahorita Nico nos va a contar un poco más, pero también que 7 de cada 10 familias estén expuestas prácticamente todo el asentamiento, toda la comunidad, y entender también estas nociones de que el cambio climático es una realidad y que cada vez los efectos son más robustos en general por todas las condiciones, ver
lo devastador que puede llegar incluso a ser el tema de una lluvia, ¿no? Como algo que muchas veces normalizamos, como puede ser la lluvia, y que en muchos contextos también entendemos que es necesaria y la requerimos, cuando hay épocas de sequía también y nos vamos al otro lado, pues que se pueda desbordar esto, ¿no? O sea, como que ya la capacidad de las ciudades, incluso de los barrios populares, de cómo estén concebidos, se desborda tanto que llegue al punto de que una familia no pueda salir de su casa, se encuentre atrapada en su casa, que es su lugar seguro, justamente por condiciones de la lluvia. Entonces, también muy fuerte entender cómo y que nos puedas contar más de primera mano de cómo lo evidenciaste a la hora de atender una emergencia. Esto, todos estos efectos derivados y cómo lo fuerte que pueden llegar a ser en el marco de los asentamientos. Ahorita que hablabas justo del informe que construían y todo, también me gustaría que Nico nos contara un poco del informe, cómo fue este trabajo colaborativo de la mano de techo, qué cosas se desarrollaron, qué puntos, cuáles fueron las principales conclusiones del informe. Y estoy vinculándolo un poco con el diseño de políticas y programas, como entendiendo cómo ese enfoque colaborativo de construir, hacer un ejercicio de diagnóstico, hacer un ejercicio investigativo, lo podemos vincular justamente con eso, con diseñar políticas y programas, pues para que los jóvenes empecemos a fomentar esto. Y ahí, Nico, te cedo la palabra para que nos puedas contar un poquito más de eso, desde tu experiencia de trabajo en conjunto, del movimiento de jóvenes por el clima y de tu experiencia laboral también con la ciudad de Buenos Aires y con ayudar a redactar leyes también promovidas justamente desde la juventud. Bueno, gracias Daniel. Yo soy Nicolás, también que Vicky de Buenos Aires y parte de Jóvenes por el Clima Argentina. Y yo creo que un poco, ¿se escucha bien por las dudas? Perfecto. Sí. Yo creo que un poco la principal conclusión del informe, que tampoco diría que es una, una novedad, pero sí me parece que es algo sobre lo que todavía hay que hacer bastante hincapié, lamentablemente, es que la crisis climática y sus efectos, de alguna manera lo que hacen es acentuar desigualdades estructurales preexistentes. Ujú. Eh, la realidad es que funciona como una especie de multiplicador. Digo, si los barrios populares, esos asentamientos informales que están a lo largo de toda la región, digo, en Argentina tenemos hoy más de 6.400, pero me parece que es una nota común a lo largo de América Latina, cuando uno evalúa no solo la infraestructura de la vivienda en sí, sino la infraestructura pública y comunitaria que se desarrolla en esos entornos urbanos, lo que uno ve es que si no tienen, si esos barrios populares no tienen acceso a redes formales de energía, de agua, de saneamiento, eh, de calles, de transporte, digo, si no hay una conectividad incluso de esos barrios con el resto de la trama urbana, bueno, cuando tengamos problemas, como decía Vicky, con inundaciones, con olas de calor que en Buenos Aires están siendo cada vez más fuertes verano tras verano, cortes de luz y demás. Bueno, esas situaciones que todos afectan a todos son mucho más graves en esos barrios populares, digo, nos afecta a todos, pero no todos por igual. Siempre nosotros en Jóvenes por el Clima decimos que no somos todos igual de responsables de la crisis climática, porque digo, hay una desigualdad histórica en cómo se fue construyendo esta problemática y es algo que desde América Latina y el sur global siempre discutimos y llevamos a las instancias internacionales, pero así como no todos somos igual de responsables, bueno, no todos nos vamos a ver afectados de la misma manera. Y me parece que ahí un poco el foco tiene que estar puesto en poder, y en línea con lo que vos preguntabas, Daniel, de cómo por ahí pensarlo de cara a la política pública y en general al activismo para poder de alguna manera canalizar estos reclamos y que efectivamente sean conducidos a mejoras sustanciales de la calidad de vida de esa población. Me parece que hoy el principal desafío es aunar y transversalizar estas luchas, porque muchas veces lo que sucede es que cada uno defiende su bandera, su lucha, su reclamo, incluso cuando el reclamo sea el mismo, pero desde diferentes aristas, diferentes lugares. Yo hablo desde lo ambiental, quizás otro habla desde lo económico, otro habla desde lo social, y me parece que eso nos termina fragmentando muchísimo y nos quita muchísima potencia, y eso hace que muchas veces no podamos lograr los objetivos que nos proponemos. Me parece que el desafío, y es lo que hemos construido desde Jóvenes por el Clima junto a otras organizaciones ambientales de 2019, es que cuando hablamos de militancia ambiental estamos hablando, por supuesto, también de conservar el territorio y preservar
la biodiversidad, pero fundamentalmente, más como decías vos, Daniel, en América Latina, donde más del 80% de la población vive en ambientes urbanos y en Argentina todavía es mayor el porcentaje, está en el 90%. Bueno, sobre todo cuando hablamos de militancia ambiental, estamos hablando de la necesidad de no solo de adaptarnos y de ser más resilientes, sino también de una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de esas grandes mayorías. Entonces me parece que ahí el desafío que tuvimos del comienzo y que fuimos construyendo en este tiempo de Jóvenes por el Clima es el de poder acercarnos a otros sectores y poder aunar esfuerzos, digamos, unificar esas banderas y que no tengamos todos un pedazo de la historia del cuento, sino que podamos construir en conjunto una visión de país, de región, de mundo. Me parece que eso es lo que va a permitir que en última instancia se puedan llevar adelante los cambios que necesitamos. Entonces, nosotros lo que hemos ido viendo en estos, ya no sé cuántos años van, ya 5 años, desde 2019, es que fuimos construyendo mucha más potencia cuando nos pudimos acercar a otros sectores, cuando pudimos acercarnos a organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, trabajadores de la economía popular, como pueden ser trabajadores rurales, pero también, por ejemplo, recuperadores urbanos de residuos que trabajan en las ciudades y que muchas veces están invisibilizados, marginalizados, y su trabajo y su aporte, además, ambiental y social no es reconocido. Toda esa construcción que hemos hecho nos ha dado muchísima fuerza y me parece que es lo mismo para la problemática de la vivienda. Ahora por ahí más adelante vamos a hablar puntualmente del rol de la juventud o de cómo esa problemática me parece que golpea especialmente en nuestro grupo etario, pero me parece que sobre todo el aprendizaje es un poco eso, poder transversalizar y no quedarnos cada uno por ahí con su pequeña bandera. Así que eso por ahí como introducción. Total, y creo que estas instancias que tú dices también de trabajo intersectorial o sumar a diferentes actores de la sociedad civil, incluso diferentes grupos que capaz podemos decir que se encuentran en una situación marginal, justamente que es lo que vemos dentro de los barrios populares, pasa mucho. Y yo creo que algo clave que decías también de pensarse que el activismo medioambiental no es solamente está, o el activismo ambiental no solamente está ligado justamente a la conservación de los ecosistemas, de biosfera y demás, sino que en contextos urbanos pasan también, y también tenemos que hacer ciertas instancias de, de conservación dentro de todo esto, justamente por lo urbanizados que estamos. También mencionabas ahorita que el no tener como esa integración, que los barrios populares no estén integrados de manera social y de manera urbana con el conurbano, pues, de las principales ciudades, dificulta un poco también esa transición. Entonces creo que es importante eso, como conectar a todos los diferentes actores para pensar a futuro como todas esas instancias, todos esos programas o todas esas nociones de política pública que podamos mirar y que podamos promover como juventud desde una mirada, como tú decías, integral, ¿no? Sumando a todos los grupos. Ahora me gustaría también hablar un poquito con Ania, justamente ya entrando ahí sí en materia de juventud, de promover los derechos desde la juventud y puntualmente del derecho a la vivienda en el marco de toda esta conversación, que nos puedas contar un poquito, además desde la experiencia que tuviste hace un par de semanas en el foro que participaste, para que nos cuentes cómo es que la juventud justamente puede contribuir activamente en solucionar una crisis habitacional, la crisis habitacional que tenemos en la región. Hola Dani, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y digo, para mí es súper importante ver cómo los jóvenes, incluyéndome a mí, podemos contribuir activamente a este tipo de soluciones de la crisis habitacional, de los desafíos que presenta el cambio climático. Y creo que el primer paso para mí, o lo que yo considero como más importante, es siempre el darnos cuenta de que es una verdadera problemática. Y no nada más ponerlo en números, no nada más imaginarnos de que lo que siempre nos dicen, ¿no? Que más de 50 millones de personas en México viven en situación de pobreza extrema, sino es como ahorita lo comentábamos, ¿no? De ir a campo, verlo realmente cómo estamos pasando esta problemática y cómo esto nos relaciona a todos y no es como lo que normalmente no nos imaginamos que pues nosotros bajo nuestro propio privilegio estamos como muy acostumbrados también como a no vivir esta situación de preocupación por nuestras vidas cuando llueve, cuando hay un huracán, cuando hay un sismo, cuando hay algún tornado, porque estamos resguardados bajo nuestra propia vivienda, pero es darnos cuenta de que no todos vivimos el mismo contexto y existe una desigualdad social que al momento en el que llueve o al momento en el que hay un sismo o cualquier situación climática es que está afectándonos y en realidad, como lo menciona Nicolás, estamos acentuando las desigualdades sociales, acentuando, multiplicando la desigualdad social y haciéndola aún más visible, ¿no?
Entonces yo lo veo más como una cadena de consecuencias que ya no solamente implica tal vez en la infraestructura de las viviendas, sino pues el problema de educación, el problema de movilización, de lo retador que es vivir sobre un piso de tierra y todas esas cosas. Entonces, creo que el darnos cuenta de eso, el darnos cuenta y ser conscientes de que ese es un problema que nos relaciona directamente a nosotros también, puede ser entonces el primer paso a que nosotros como jóvenes estemos metidos en la solución, que nos involucren en esa toma de decisiones importantes que al último van a solucionar muchísimas problemáticas que conllevan a partir de la desigualdad social, a partir de la pobreza, ¿no? Entonces, pues sí, ese es como mi punto de vista y más que nada, pues a partir de mi experiencia, yo lo que veo es que, digo, desde muy joven yo empecé a ser voluntaria también tanto en Techo como en otras instituciones u otras organizaciones de la sociedad civil, y creo que el darte cuenta que también hay mucha gente interesada en solucionar ese tipo de problemas es algo que ayuda y motiva a las voluntades a seguir adelante. Normalmente, cuando nos metemos a este tipo de problemáticas o este tipo de proyectos, nos damos cuenta y de repente nos encontramos estancados en un ciclo donde decimos, es que ya no hay más, ya no podemos avanzar más, pero cuando estamos rodeados de una red de apoyo, de gente que busca las mismas soluciones que tú te das cuenta y te motiva a seguir adelante, ¿no? Y a seguir luchando contra una injusticia social e internacional. Super, Ani. Yo creo que también este tema de las redes de apoyo que mencionas y el cómo llamas, cómo movilizas, cómo a partir del quehacer de uno mismo y cómo uno además puede mostrar esas acciones invitando a las personas a participar y a generar como todo este movimiento colectivo es muy importante. Ahí te quisiera preguntar a ti, Diego, que nos cuentes también un poco de justamente por ese quehacer, por ese movilizar, por hacer parte también como embajador dentro de nuestro grupo de Techo Club y ser embajador de nuestra organización, de nuestra marca, de todo lo que hacemos. ¿Cómo es ese día a día también de invitar a la gente a movilizarse, digamos que a sumarse a esta acción en conjunto de Techo y a luchar por ese derecho a la vivienda que todos buscamos? Perfecto. Pues, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Dani. Pues creo que como objetivo principal que tenemos siempre como embajadores en el programa de Techo Club, pues es principalmente hacer un llamado a todas las personas que están en nuestros círculos, pero más allá que eso, lo que buscamos es, y una parte fundamental de lo que se hace como jóvenes, que lo que buscamos hacer en este grupo, pues es el que estas situaciones sean visibilizadas. Y esto comienza con un ejercicio de observación que nosotros comenzamos en nuestra vida, en nuestros días cotidianos y obviamente, y también como mencionaba Ania ahorita, en las comunidades, la parte de tú ir y presenciar y entender porque ya lo viviste, porque ya generaste una conexión con las comunidades, con las personas, pues esto hace que realmente veas lo que está sucediendo, las carencias que existen, pues es entenderlo y ver como un problema que necesita solucionarse. Y entonces, pues a partir de ahí, como embajadores, pues buscamos obviamente hacer un llamado a la acción. Definitivamente es un objetivo que tenemos siempre presente y que hacemos a través de muchas formas. No solo es en redes sociales, que sí es una parte fundamental, el generar contenido, el, el crear ideas para llamar a personas, estudiantes como nosotros, a juventudes, para que se sumen a esta lucha y a este cambio. Pero también creo que algo que personalmente pues me suena mucho con esto que me preguntas, pues es el involucrar a nuestra comunidad más cercana, que creo que a veces nosotros estamos clavadísimos en esto y si están aquí creo que pues alcanzan a tener un entendimiento de por qué es necesario cambiar esta situación, resolver esta injusticia, pero creo que realmente demostrando esto en nuestro día a día, en nuestras acciones, en nuestros estudios, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que ya no nomás es nosotros participar en comunidad, sí, claro, obviamente es vital, es súper importante, pero llevar a que más personas tengan el acceso a esto, llevar el voluntariado a tu amigo más cercano, a tu pareja, a tu familia y que realmente todos sean parte de esto, no nomás en el informarse, no nomás en el hablar, sino en la participación activa. Gracias. No, a ti, Diego. Creo que esa participación activa es una de las cosas que más nos mueve a todos, ¿no? Y por lo que se puede, digamos que, o por lo que caracteriza hacer activismo por alguna causa es justamente eso, esa participación activa. Ese estar denunciando, estar
siendo capaz, a veces un poco intenso con los problemas pues que nos mueven, que nos llama la atención y poder visibilizar eso, estar contando ese mensaje cada vez de manera mucho más activa. Tú ahorita, Nicolás, nos mencionabas un poco de que íbamos a hablar más de la juventud, ¿no? De cómo la juventud promueve derechos, cómo estos movimientos y desde tu perspectiva también de Jóvenes por el Clima, también quisiera que nos hablaras un poquito más de ese activismo juvenil, digamos, cómo es que ustedes también se involucran, cómo mueven esta causa, la comunican y conectan a demás personas también con este activismo y con esto que persigue Jóvenes por el Clima. Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que un poco para conectar primero con la problemática de la vivienda específicamente, me parece que lo que tiene la juventud en este momento histórico en particular es que vemos con mayor fuerza problemáticas que son globales, que son de todos. Digo, el problema del acceso a puestos de trabajo, o los bajos ingresos, o la incapacidad para acceder a una vivienda propia, o de poder planificar un futuro y un plan de vida para ser feliz en última instancia. Me parece que, insisto, es algo global, es algo que está presente en todos lados en este momento histórico, pero que creo que particularmente en nuestra generación se ve con mayor crudeza. Y es bastante injusto porque, y esto se lo roba una compañera de Jóvenes por el Clima, Mercedes Pombo, no sé si la conocerán, pero que ella siempre dice que, hablando de la crisis climática, que nosotros estamos heredando una deuda que no contrajimos. Cuando hablamos de el mundo que vamos a tener que habitar y enfrentar en las próximas décadas. Entonces me parece que de esa injusticia, de esa bronca, si se quiere, me parece que la juventud ha sacado un poco de fuerza para, sobre todo, organizarse, porque creo que lo que hace la diferencia es eso. Me parece que los jóvenes tenemos que poder organizarnos. Creo que cuando vos representás algo más grande que vos mismo, vas a tener muchísima fuerza y vas a llegar más lejos, y me parece que eso es lo que hemos hecho en Jóvenes por el Clima, pero en un montón de otros movimientos ambientales y no ambientales a lo largo de la región. Creo que es eso lo que nos ha caracterizado en el último tiempo y lo que nos ha dado fuerza para, pese a todo, seguir peleando por nada, por nuestros derechos, por lo que creemos que merecemos, por el futuro que merecemos. Entonces me parece que esa es un poco la fortaleza, lo que nos distingue en este momento. Después, puntualmente, de Jóvenes por el Clima, me parece que el foco nosotros lo hemos puesto mucho en, como vos decís, comunicar, concientizar, pero sobre todo hablar de que esta es una lucha colectiva. Por supuesto que las acciones individuales son importantísimas, sobre todo porque uno tiene que predicar con el ejemplo de lo que milita, de lo que lucha, pero me parece que hemos podido cambiar un poco la idea de que ser ambientalista era únicamente reciclar en tu casa, y empezamos a entender que no se terminaba ahí. Y me parece que eso nos ha permitido poder dar debates de política pública, y sobre todo de vínculos comunitarios con otras organizaciones, para poder potenciar muchísimo lo que hacemos. Si no, la verdad es que solos no hubiésemos podido. Por supuesto que falta muchísimo y lamentablemente los objetivos no están cumplidos en materia ambiental, pero, pero insisto, me parece que eso es lo que nos ha distinguido, nos ha dado fuerza como generación, y espero que lo que podamos seguir haciendo en materia de vivienda y en otros temas, porque insisto, me parece que nuestra generación va a ver lo peor de esto, pero también me parece que somos los que podemos imaginar ese futuro que queremos. Me parece que de alguna manera va a salir de nosotros, y ahí ya, perdón, para cerrar porque estoy hablando mucho, pero esto no sé si será antipático o no, pero eh, a nosotros nos ha pasado mucho que nos han convocado como juventud a mesas de trabajo, digo, desde la política, diferentes sectores, no hablo de un partido en particular, pero siempre quizás bien, con buena intención de decir, bueno, sumemos a los jóvenes a pensar la política pública, a pensar el futuro, y me parece que ya esas instancias han quedado un poco caducas. Ya no es momento de que nos convoquen únicamente a mesas para ver qué podemos pensar. Me parece que ya es momento de que nos hagamos dueños de nuestro propio destino, y me parece que eso implica patear un poco la puerta. Ya no alcanza con que nos inviten con buenas intenciones a colaborar. Me parece que ya la,
sí, la crisis demanda una celeridad que no nos permite esperar, así que nada, eso. Buenísimo, creo que me quedaron un montón de frases de todo lo que dijiste. También el tema de que como juventud estamos asumiendo una deuda que no nos tocó, que no generamos en su momento y que nos va a tocar también representar y vivir de pronto lo más rudo de ciertas condiciones que estén pasando. Yo siento que el tema del trabajo colaborativo, esa lucha colaborativa de activismo es súper importante, pero también que tengamos no solamente voz y que nos inviten a participar en estas instancias, sino también voto y también poder de decisión y poder sumarnos justamente a esos escenarios donde realmente se toman decisiones, que muchas veces también por sesgos burocráticos, políticos, lo que sea, pues hay muchos temas que quedan en el aire y no se definen. Y yo creo que una de las cosas que impulsa o ese fuego interior justamente de la juventud y del activismo y de perseguir estas causas, pues hace que se tomen decisiones mucho más rápido. Y yo concuerdo completamente contigo con que en esas instancias, más allá de invitarnos al diálogo y como conocer el punto de opinión de la juventud, de nuestro punto de opinión, es también poder participar en esa toma de decisiones. Hay un poco que hablabas de los escenarios también donde se toman decisiones y donde pasan estas cosas, pues justamente te quisiera preguntar a ti, Ania, eh, ya que participaste en uno de estos escenarios, capaz que en los que se toman decisiones o se debaten temas también tan importantes como lo que pueden ser políticas públicas o temas pues que tengan un alcance a nivel global, justamente por tratarlo en un foro de Naciones Unidas, que nos cuentes un poco de eso, también qué es dar un mensaje en estas instancias o en estos espacios, pues. Creo que al principio el tener este tipo de espacio tan abierto internacionalmente, al principio puede ser un poco intimidante. Y lo digo a partir de mi experiencia, me llegué a topar con gente muy grande cuando en realidad era un foro de juventudes. Entonces también que hay mucha gente que toma decisiones muy importantes que pues ya llevan más años de experiencia, que ya están justo en este panel de toma de decisiones y nosotros estábamos más que nada como espectadores viendo a otras juventudes tener ese momento, ¿no? Ese espacio. Y creo que algo muy interesante también es que nuevamente, pues sí, es importante que se nos tome en cuenta y que confíen en nuestras decisiones, que confíen en nuestros planes de acciones, que la gente que toma estas decisiones, porque al último estas personas sí llevan más años que las juventudes actuales, que confíen en nuestros procesos. Normalmente, y algo que llegamos a escuchar mucho justo ahí en el evento del Pacto del Futuro, era que a las juventudes se nos etiqueta como gente muy frágil, gente que es muy sensible, que está más enfocada en sus emociones, que también está muy harta, pero harta en qué sentido? Digo, a mí me gusta verlo en que, pues claro que estamos hartos porque llevamos arrastrando las mismas problemáticas desde que nacimos, ¿no? Y que hasta la fecha, a mis 22 años, siguen estando presentes en el mundo y no vemos una solución o no vemos que estos, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible se estén actualmente cumpliendo, ¿no? Entonces, claro que vamos a estar hartos, claro que tenemos y queremos tener como la oportunidad de tomar este tipo de decisiones porque al último van a ser problemas, como lo dice Nicolás, que nos van a afectar a nosotros, ¿no? En un futuro y que nosotros somos el futuro de las generaciones, ¿no? Entonces también como tomar mucho en cuenta eso, que somos el futuro, pero que también, y es algo que vimos, que también somos el presente, que si no pateamos la puerta, que si no tocamos las puertas o que si no alzamos nuestra voz, en realidad no nos van a escuchar, no vamos a ser visibles ante la sociedad o ante estas personas, ¿no? O ante estos foros internacionales que se realizan. Entonces, creo que ahí es donde vimos estas dos partes dos caras de la moneda, donde pudimos tener la oportunidad, perdón, de hablar con estas personas y decirles, oye, escúchame, aquí estoy y yo he visto estos problemas que existen en la sociedad y en América Latina y en México. Entonces también que ellos sean conscientes de eso, porque pues a veces, y como lo dijimos, como muchos procesos políticos, el sistema que es burocrático, los problemas que vienen desde más abajo, aunque no nos demos cuenta que también son problemáticas muy sistémicas, que pues también ellos mismos se den cuenta de que nosotros estamos dispuestos a generar una acción.
Total, y yo creo que también el tener ese nivel de exposición, de contar estas problemáticas, esta realidad que nosotros queremos mostrar día a día, que pasa en nuestras regiones, en nuestros países, que no es muy diferente si dentro de nuestra región, en esos espacios es muy potente. Yo creo que también esto cuando ya trasciende o cuando pasa también en escenarios nacionales, como el ya sancionar o digamos que promover la generación de una ley pública, como en el caso de Argentina, por ejemplo, con la ley de reconocimiento de asentamientos populares y todo lo que implicó todo esto, que surgieran de ahí el registro, el RENAVAP y demás, pues es algo muy potente. Y yo creo que una vez implementada la ley y gracias a toda la metodología de techo y todo lo que se ha podido hacer, pues empiezan a pasar cosas muy potentes. Ahí, Vicky, tú nos quisieras contar un poquito más de todo esto, de qué es la ley que estaba mencionando, qué es el RENAVAP y cómo a partir de una instancia o una metodología, un modelo de trabajo, pues dentro de la organización se pudo llegar a sancionar una ley nacional, además, justamente por esas denuncias que nosotros hacemos desde la organización. Comparto un montón lo que están diciendo recién los chicos, como quiero resaltarlo de que yo creo que sin duda la juventud estuvo y vamos a seguir quedándonos, vamos a seguir dando estas conversaciones, pero no como unos externos, sino como ya formamos parte de estas conversaciones y creo que también eso lo veo mucho en lo que fue la ley de barrios populares. En Argentina, bueno, tenemos esta ley que crea en conjunto el Registro Nacional de Barrios Populares, que de alguna manera creo que también es una gran herramienta para evitar un problema que creo que quienes pisamos asentamientos constantemente vemos que son los desalojos, como la falta de la tenencia y que también es consecuencia de no tener una vivienda adecuada, no ser propietario de esa casa o de ese terreno. Creo que la ley acá lo que viene a hacer, la ley de barrios populares viene a dar como una respuesta y una solución a decir como, bueno, las personas tienen derecho a estar acá y darles un marco de protección, porque dentro de lo que es la vulnerabilidad tiene muchos lados de donde verlo, como hablamos más hace un rato sobre su relación con el cambio climático, pero también hay un montón de otros problemas que están en la vulnerabilidad. Techo participó frecuentemente junto a la Mesa Nacional de Barrios Populares, es decir, mesas de trabajo de distintas comunidades que hay a lo largo y ancho de todo el país, que se han cargado al hombro, porque lo voy a decir así, han luchado todos los días para que esa ley hoy exista, existe desde 2018, 2017, 2018, y desde ese entonces es que se ha estado actualizando. Gracias también a la ley de barrios populares, hoy sabemos que en Argentina hay 6.647 barrios populares, que eso también se traduce a más de 5 millones de personas viviendo en un barrio popular con todo lo que eso conlleva. También le da un marco teórico de decir, bueno, ¿qué es un barrio popular? ¿Cómo clasificamos a un barrio? ¿En qué condiciones tiene acceso a los servicios? Como siento que es una herramienta que visibiliza un montón esta lucha y que también trata de dar una respuesta, porque no solo estamos acá para decir tipo, bueno, ¿qué es un barrio popular e irnos? Sino es como, bueno, el barrio o el Registro Nacional de Barrios Populares desencadenó en su momento, ahora, bueno, Argentina está viviendo una situación política, social, económica bastante grande que está teniendo mucho impacto también en todo el país. Creo que los barrios populares siempre terminan siendo incluso los más afectados, pero yendo más hacia lo que es el RENAVAP, se creó conjunto la Secretaría de Integración Sociourbana y el Fondo de Integración Sociourbano, que en su momento eh, tenía de financiamiento lo que es el 30% siempre me confundo que si no es el impuesto país o el PBI, pero creo que es el PBI, para financiar proyectos de infraestructura y hábitat en todo lo que es barrios populares. Y con eso yo he sido también testigo de que se han hecho veredas, se han hecho infraestructura más de habitaciones o cuartos o módulos comunitarios, que uno capaz muchas veces cae en la vulgaridad y en decir, bueno, pero ¿para qué le sirve una vereda a una persona? ¿Qué impacto tiene una vereda? Y genuinamente para una persona que, como lo dije más al principio, no puede salir de su casa porque si sale a la calle y había llovido toda la mañana, no puede llegar al trabajo porque capaz las calles ni siquiera están, no se pueden transitar. Entonces, tener una vereda en un punto donde estamos en una marginalidad plena, creo que es un impacto muy grande que integra, que para eso también es el sentido de la ley, integrar urbanamente
a muchas veces los barrios que terminan soslayados y dejados de lado. Pero bueno, hoy la realidad, yo creo que acá viene más el impacto de lo que es organizaciones como Techo y también el trabajo comunitario que tenemos en Argentina creo que estamos en 12 sedes, es decir, en 11 provincias a lo largo del país, y en todas siempre se tiene el modelo de trabajo de Techo muy presente, como la comunidad formar parte de la toma de decisión de qué problemáticas hay y cómo podemos solucionarlo. Creo que hoy son esas redes las que nos hacen que ante un desfinanciamiento de quedar ese fondo de integración sociurbano relegado a un 0,3% de financiamiento en menos de un año, creo que son las redes comunitarias las que hoy hacen que el movimiento barrial o incluso la integración sociourbana salga adelante, pero nada, creo que Techo Argentina fue un gran impulsor de esta ley y creo que hoy por hoy da un marco de regulación y de tranquilidad hasta lo que se puede estar tranquilo viviendo en un barrio popular, muchísimo más grande de si no existiera esta ley. O sea, para mí es una de las grandes cosas que se han hecho en el último tiempo. La realidad es eso. No, total, yo siempre que he analizado y que he estudiado temas de la ley también y de la secretaría, veo lo potente que es justamente y el cómo llegar a esa instancia, todo lo que se tuvo que recorrer a lo largo de estos años, también a partir de participar en estas mesas que mencionábamos ahorita con Nico, también de, bueno, sí está bien que nos pongan, que nos den cierta voz y que podamos participar, pero ya es ir directamente a la acción, ¿no? Un poco como de manera, esto es lo que pasa, esta es la forma en la que se podría llegar a caracterizar un asentamiento y cómo podemos dar también esa sensación de tranquilidad y saber que hay un reconocimiento detrás de. Y yo siento que esto es un ejemplo también de, pues, de ley sancionada un poco en temas de urbanismo, de cómo hacemos este reconocimiento, temas de términos de tenencia y demás. Pero ahora volviendo un poquito a cambio climático, y bueno, ahí también preguntándote a ti, Diego, que por tu rol dentro del equipo de México y que has tenido la oportunidad también de participar y atender diferentes emergencias en estos 2 últimos años, que además ha habido un montón de cosas, inundaciones en el norte del país, huracán en la costa pacífica en Guerrero y demás. ¿Cómo pensarías que a futuro podríamos también desde Techo y desde este movimiento juvenil promover una ley ya no tanto en temas de atención a emergencias o de reacción, sino más desde la prevención, ¿no? Como desde un enfoque, entendiendo que, no sé, en México, por ejemplo, se atendió una emergencia de un huracán hace un año, se sigue atendiendo y ahorita, hace un par de semanas, por los efectos de otro huracán, pues vemos nuevamente temas de afectaciones justamente porque no se ha involucrado el gobierno local o estatal también en temas de prevención, justamente. Bueno, gracias, Daniel. Pues sí, es una gran pregunta. Digo, me encanta todo lo que acaba de mencionar Vicky, se me hace súper interesante y muy inspirador lo que comentan, todo el trabajo que han estado haciendo por allá. Em, pues bueno, desde mi rol de hábitat aquí en la región de Jalisco, pues y en general como voluntario de techo, me tocó el año pasado y este año estar en una respuesta a una emergencia del huracán Otis en Guerrero, que hubo cientos de miles de familias afectadas y de veras fue una situación súper complicada y muy impactante personalmente el ver toda la destrucción que puede haber por un evento natural, pues, pero que ahora estamos considerando y ahora tenemos como un factor que ya no son eventos aislados, que creo que ahorita también comentaba Vicky de tipo huracán que hubo en Argentina que dejó un montón de daños, y sonaba como una historia surrealista y sonaba como un evento así hasta de una película, pero el entender que estas son cosas que ya tenemos que enfrentar día a día, Ujú. creo que cambia mucho la perspectiva que hay que tener al respecto con esto, el entender que ya estamos en una emergencia climática que está afectando mes con mes, semana con semana, porque acabamos de intentar salir de la crisis en Guerrero, de la emergencia climática, y ya otra vez tenemos una a pocos meses pues de haber tenido esta respuesta. Y entonces, una ley creo que tendría que atender primero la parte y es algo que mencionaba Vicky, de la tenencia de la tierra, porque muchas veces bajo esta justificación, bajo esta premisa, perdón, se justifican violaciones de derechos de las personas de las comunidades, de las infancias, de los jóvenes, que es que porque no está regularizado el terreno, no van a tener acceso a servicios básicos, no se les va a conectar a agua, no van a tener la parte de saneamiento, de electricidad,
Y entonces, pues creo que es súper importante que se busque una propuesta de ley y que se empiece a mover mucho más de lo que se ha hecho últimamente, porque, porque es que realmente es como intentas hacer un montón de trabajo, se logra un montón de progreso, se fortalecen mucho las capacidades comunitarias y la ley sigue siendo una traba, porque siguen considerando que las personas que están viviendo en esa zona no tienen el derecho de tener esa vivienda, no tienen el derecho de habitar. Entonces les están privando de su derecho a la vida, al bienestar, a su identidad incluso. Entonces creo que una ley tiene que estar enfocada en, en que no se vulneren los derechos de las personas simplemente por el uso del suelo que hay en esa zona donde están habitando ellos. Y y pues sí, sin duda creo que es súper importante que nos estemos enfocando mucho en esto. Es algo que he tenido en varias conversaciones con compañeros y personas del equipo, que que necesita progresar en esta parte del marco legal y que creo que ya no solo es, como tú decías, en la respuesta a emergencias, sino en las capacidades que tienen previamente las comunidades para salir de esto, los mecanismos que haya, que ya no nomás es ok, vamos a tener un fondo de respuesta por si llega un huracán y nomás entonces ahí está el dinero o ahí cae, sino cómo vamos a estar preparados desde antes, cómo es nuestra capacidad para responder, para organizarnos, para coordinar, para generar alianzas. Entonces, creo que los jóvenes tenemos un rol súper importante en esto y hay que enfocarnos en el hacer, que sí, y que me encantó lo que dijo Nico, Nico Ania, perdón, que hay que ser, hay que tomar no solo somos la generación del futuro, sino del presente, y entonces pues realmente hay que ponernos a hacer este cambio y hay que ponernos a exigir pues los derechos de todas las personas. Súper, y qué buena invitación también justamente al hacer. A mí me gustaría tomar estos últimos minutos que nos quedan también para oírles, Vicky, a Dani, a Nico, como en hacer esa última invitación, o sea, cómo quieren invitar a la juventud justamente a sumarse a hacer activismo por el derecho a la vivienda, por el cambio climático, por reducir esa vulneración de derechos, pues desde cada uno de sus ámbitos y desde cada una de las luchas que tienen. Ahí si quieres, dale, Vicky. Re. Ahí igual creo que voy a sonar repetitiva porque me fue gustando mucho cómo lo fueron encarando tanto Nico, Diego y Ania. Eh, qué panelistas, por favor, que tiene techo. Pero creo que desde entender que el derecho a la vivienda se puede abordar desde una transversalidad, entender de que como juventudes como juventudes y como personas nos pueden interesar muchos temas, tanto desde el cambio climático, el género, la educación, la salud, eso creo que es lo positivo, la posibilidad que te da el defender el derecho a la vivienda, como puedes anexarlo con la causa que a vos te movilice y entender que tener el acceso a una vivienda adecuada también te da la garantía de poder eh, no estar tan expuesto al cambio climático, poder no sufrir situaciones de violencia de género que son más cotidianas, ni vulnerabilidades en los distintos ámbitos. Yo creo que ahí nos toca en este contexto digital y de múltiple y masividad de información, nos toca salir a ser quienes damos respuesta y a ser comunicadores y voceros de estas temáticas que hoy por hoy te pueden interesar desde cualquier ámbito, pero que son charlas que están faltando. Está faltando escuchar a una persona que ahí admiro mucho a Jóvenes por el Clima Argentina, que separan la legislatura nacional o separan distintos ámbitos y dice, el derecho a tener un ambiente sostenible es algo que hoy nos está faltando y eso nos pasa mucho en el derecho a la vivienda, como muy poca gente en general sabe cómo es un barrio popular o qué es un barrio popular. Bueno, si nosotros sabemos, salgamos, pongamos los pies en el barrio y demos cara y lucha y voz a todas esas familias que hoy por hoy en Argentina, esas 5 millones de personas o familias que viven en los 6.000 barrios populares, que hoy no están siendo representados por nadie en la legislatura ni por nadie en el país. Creo que ese es nuestro llamado a la acción más grande, como mirar para adelante porque sin duda el presente, el futuro es nuestro y esta salida es colectiva. No vamos a salir adelante si no nos unimos codo a codo para encontrar el país o el mundo que queremos, o la Latinoamérica que queremos. Así que eso para mí es lo más Tal importante. cual. ¿Tú qué dices, Nico? Sí, como dice Vicky, no me quiero poner reiterativo, pero
me interesa lo que dijiste recién, Miki, en relación a la vivienda, que obviamente acá la estamos pensando en clave de los barrios populares, pero digo, retomando un poco la idea de la juventud, así como la gente de los barrios populares se organizó a partir de 2016-17 y logró una ley, un registro y financiamiento para transformar su realidad, me parece que los jóvenes que alquilamos, que somos inquilinos, que no tenemos acceso también a una Ujú. vivienda y no necesariamente estamos en condiciones marginalizadas, también deberíamos unirnos para pelear por nuestros derechos. Digo, también somos, por ejemplo, varios millones en el área metropolitana de Buenos Aires que alquilamos, y no solo alquilamos, sino que destinamos gran parte de nuestros ingresos simplemente a pagar un techo, y sin embargo no nos hemos podido organizar para hacer de esa agenda, de esa bandera, un reclamo que se pueda elevar a instancias políticas. Entonces me parece que el principal mensaje es que hay que organizarse. Creo que eso es realmente lo que hace la diferencia. Eh, y después me parece que hay algo en torno a esto que decías, que decían en realidad los tres, de no fragmentar también las luchas. Me parece que hay una necesidad de integrar un poco, también, no me quiero poner reiterativo, pero la visión del mundo, digo, así como yo hoy digo que ser ambientalistas, hacer obra pública, para los barrios populares, o desarrollar ciencia o generar valor agregado para no depender de una buena o mala cosecha, acá hablando en el caso de Argentina, pero buena parte de América Latina está en esa situación. Me parece que hay que poder hablar con un mensaje que llegue a más gente, que realmente representa a las grandes mayorías, que no se queden en el nicho nuestro reclamo, Ujú. nuestra voz. Entonces me parece que es eso, hay que organizarse y hay que ampliar un poco, porque creo que así como esta es posiblemente la mayor crisis que enfrenta la humanidad, creo que también es la gran oportunidad para vivir mejor en todo sentido. Entonces me parece que hay que tener una visión más grande del mundo que queremos. Así que eso, básicamente. Tal cual. Gracias, Nico. Ania, ¿algo que quieras también sumar? Sí, para no ser muy repetitiva, y Ujú. yo lo haría más que nada en que nos aventemos con miedo de no saber ni por dónde empezar, de no saber qué nos va a pasar, qué vamos a aprender o qué no vamos a aprender, sabiendo que es retador también trabajar con una problemática tan grande, y que nos afecta a todas y todos en el mundo. Intentemos descubrir estas nuevas realidades, salir de nuestra zona de confort, a descubrir de todas nuestras capacidades de comunicación, de liderazgo, de empoderamiento, y que creemos esta red de apoyo con diferentes personas, que invitemos, como dice Diego, a todas nuestras personas que se relacionan con nosotros, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras familias, porque al último es un problema que es interseccionado, que quiere decir esto, que al último nos relaciona a todos por igual. Entonces, eso es a eso los invito yo. Super chicos. Gracias a los cuatro por el espacio. Tremendos panelistas tuvimos. Tuvimos tiempito para hablar una hora sobre la importancia justamente del hacer, de empoderar a la juventud. Y ya para cerrar y para despedirme y despedir también a nuestros panelistas, contarles que evidentemente estamos empezando octubre, el mes urbano. A lo largo de este mes hay un montón de fechas súper importantes que celebramos y que se celebran a nivel mundial. El Día de las Ciudades, el Día de la Erradicación de la Pobreza Extrema, el Día Mundial del Hábitat y un montón de instancias. Y quiero cerrar también con una invitación a que estén pendientes de todo lo que va a pasar a lo largo de este mes. Sepan que en toda Latinoamérica vamos a estar construyendo más de 100 viviendas en todos nuestros países. Tenemos de hecho actividades en todos los 18 países en los que operamos. Entonces va a ser un mes muy movido. Estén muy pendientes de todas las redes de techo, de todo lo que va a estar pasando a lo largo pues, de estos días. Saben que somos una organización que pues nos enfocamos justamente en el hacer, que todo esto se materializa en territorio, en cómo nosotros todas estas discusiones que tenemos y todas estas metodologías o cuando nos sentamos también a repensar cómo queremos la organización, a la larga lo traducimos es en territorio. Entonces muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los voy a dejar con un video corto de un minutico para ir despidiendo el espacio, ¿vale? Y me cuentan si está con audio. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí.
Sí, Dani. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Piero Dueñas y hoy nos estamos juntando para ir a la construcción del primer piloto de vivienda resiliente acá en Lima, Perú, más en específico en la comunidad del Trébol. Los esperamos para que estén atentos y atentas a este mes de octubre dentro del marco del Urban Thinker Campus, así que estén atentos a todas las construcciones de este mes de octubre. ¡Vamos, equipo! Hola equipo, yo soy Natalia Nieto, directora de la sede de Bogotá. Este fin de semana vamos a estar ejecutando 9 viviendas de emergencia, 8 de ellas de nuestro método antiguo, una de ellas la nueva vivienda de modelo resiliente, más 7 sistemas de captación y purificación de aguas lluvias. Los invito a que estén súper conectados en el mes de octubre en el marco del Urban Thinker Campus. Y bueno, ¿el equipo ya está preparado? Y bueno, es eso. Entonces ya saben, un mes muy movido. Y tal como decía Natalia al final, nos vemos en el barrio. Un abrazo grande para todos y espero que tengan una buena tarde. Nos vemos en el barrio, Muchas Dani. gracias, equipo. Gracias. Nos vemos. Adiós.